Historia real, la boda que terminó en pánico. Rosa Salazar, 1882, Michoacán. Multitud aterrorizada. Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal. Si todavía no te has suscrito, suscríbete ahora mismo y activa la campanita para no perderte ninguna de estas historias que parecen imposibles, hasta que recuerdas que la realidad, a veces, es más cruel que cualquier ficción. Y tú que me estás viendo en este momento, dime en los comentarios desde donde nos ves y qué hora es allá. Me encanta leerlos porque estas historias no se sienten igual cuando sabemos que del otro lado hay alguien escuchando con el corazón acelerado. Ahora sí, agárrate, porque lo que pasó en Pátzcuaro un 18 de octubre de 1882 empezó como una boda impecable, y terminó como un recuerdo que el pueblo repitió durante generaciones, cambiando detalles, exagerando escenas, pero conservando siempre la misma esencia. El momento exacto en que una verdad escondida empujó a una multitud a un pánico que nadie pudo detener. Parte 1. El sol de octubre subía lento sobre el lago de Pátzcuaro con una calidez engañosa, de esas que prometen paz aunque el día traiga otra cosa. La luz caía sobre el agua como si alguien hubiera derramado oro y plata sobre un espejo enorme. A lo lejos, las islas parecían descansar sobre el brillo, quietas, silenciosas, como si fueran parte de un sueño. Las canoas de los pescadores purépechas se abrían paso con movimientos suaves, y la estela que dejaban atrás se desvanecía rápido, como un suspiro que no alcanza a convertirse en palabra. En el pueblo, desde temprano, no se hablaba de otra cosa. No era una fiesta cualquiera. Era la boda de Rosa Salazar, la hija menor de don Eustaquio Salazar, uno de los hacendados más ricos de la región, un hombre que no solo tenía tierra, sino nombre, y en esos tiempos el nombre podía pesar más que un costal de oro. La hacienda de San Sebastián, propiedad de los Salazar desde hacía 3 generaciones, se extendía al este del lago, un mar verde de parcelas fértiles que parecía no terminar. Se cultivaba maíz, frijol, trigo, y la tierra daba con generosidad, pero la verdadera fortuna de don Eustaquio venía del ganado, rebaños de vacas que engordaban con pasto bueno y agua limpia, y ovejas cuya lana, en los últimos años, se había convertido en negocio redondo gracias a los telares que el hacendado impulsó, aprovechando la mano de obra de los pueblos cercanos. En otras palabras, San Sebastián no era solo una hacienda, era un pequeño reino, y don Eustaquio se movía por ese reino con la seguridad de quien siente que el mundo está bien cuando todo obedece su orden. Rosa tenía 23 años, y en esa época, en ese círculo social, 23 podía sonar como ya se tardó. No porque fuera vieja, sino porque las expectativas eran una camisa apretada que a las mujeres les ponían desde niñas. Pero don Eustaquio había sido meticuloso, casi obsesivo, con los pretendientes. No iba a entregar a su hija menor a cualquiera. Rosa, además, no era solamente bonita. Era de esas mujeres cuya presencia llena un cuarto sin necesidad de levantar la voz. Tenía ojos negros hondos, como el fondo del lago cuando la tarde lo oscurece, piel morena clara, con esa mezcla de sangre española e indígena tan común en la región, y un cabello oscuro que caía en ondas hasta la cintura. Pero lo que de verdad incomodaba a ciertos hombres no era su rostro, era su carácter. Rosa pensaba, cuestionaba, y cuando hablaba, no lo hacía para adornar el silencio, lo hacía porque tenía algo que decir. Había estudiado con tutores privados. Leía y escribía con una letra impecable. Tocaba el piano con una destreza que no era simple educación de señorita, sino pasión real. Y hasta podía sostener frases en francés, un lujo extraño incluso entre familias acomodadas. Por eso, cuando se hablaba de Rosa, había siempre 2 tipos de comentarios. Los de admiración y los de advertencia. Es hermosa, sí, pero cuidado, que tiene carácter. Como si el carácter fuera una enfermedad. Y entonces apareció Ernesto Villalobos. Ernesto llegó a Pátzcuaro 6 meses antes de la boda, enviado por su padre, don Rodrigo Villalobos, para abrir una sucursal de su negocio de textiles en la región.
Los Villalobos tenían casa matriz en Morelia y eran conocidos por importar telas finas de Europa y distribuirlas por todo Michoacán. Eran comerciantes de esos que se mueven con cálculo, con contactos, con cartas de recomendación, con promesas que suenan a futuro. Ernesto tenía 28 años. Alto, atlético, el cabello castaño peinado hacia atrás con aceite de almendras, un bigote perfectamente recortado siguiendo la moda, y una manera de vestir que decía yo no soy del montón, trajes oscuros de corte europeo, un reloj de bolsillo de oro que consultaba con frecuencia, y puros cubanos que mandaba traer especialmente desde Veracruz. En el pueblo, su presencia se notaba. Había hombres que lo envidiaban y mujeres que lo miraban 2 veces. Y él lo sabía. El primer encuentro entre Rosa y Ernesto ocurrió durante una misa dominical en la Basílica de Nuestra Señora de la Salud, el templo más importante de Pátzcuaro. Don Eustaquio, que olía oportunidades como un perro huele la comida, invitó a Ernesto a sentarse en el banco familiar. Después del servicio, lo llevó a conocer a doña Remedios, su esposa, y a sus 2 hijas. Eulalia, la mayor, ya estaba casada con un abogado de Uruapan y vivía allá con 3 hijos. Rosa, la menor, fue la que dejó a Ernesto quieto por dentro, aunque por fuera mantuvo la sonrisa educada. A partir de ese día, Ernesto empezó a visitar la hacienda de San Sebastián con regularidad. Y siempre, llevaba un pretexto comercial. Hablaba con don Eustaquio de lana, de acuerdos, de futuras exportaciones, de la modernización que parecía respirar en el país bajo el gobierno del presidente Manuel González. Hablaba de negocios como quien reza, con soltura y sin dudar. Pero el verdadero motivo era Rosa. En el pueblo nadie era ingenuo. Un hombre no se aparece tantas veces en una hacienda si no busca algo más que números. El cortejo se hizo con todas las formalidades. Ernesto nunca estuvo a solas con Rosa. Siempre había una chaperona, doña Remedios, alguna tía, una visita que casualmente se quedaba. Conversaban en la sala principal con las puertas abiertas, tomando chocolate servido en tazas de porcelana heredadas, mientras los ojos de los demás vigilaban cada palabra, cada gesto, cada silencio. Ernesto llevaba obsequios pequeños pero significativos, un abanico de encaje español, un libro de poesía romántica mexicana, una cajita de música que tocaba un vals suave. Regalos que decían mira lo que puedo darte, sin decirlo de frente. Rosa aceptaba las atenciones con una mezcla rara, agradecimiento, prudencia y una sensación incómoda que no sabía explicar. No era que Ernesto no fuera atractivo o educado. De hecho, era probablemente el hombre más refinado que había conocido en Pátzcuaro. Pero Rosa sentía, desde las primeras conversaciones, una nota que no encajaba. Como cuando una melodía suena bonita, pero de pronto hay un sonido desafinado que te eriza la piel. Ernesto hablaba de todo, menos de lo que importa. Hablaba de viajes, de negocios, de planes, de lo que conviene. Casi nunca hablaba de sus miedos, de sus sueños, de su corazón. Y Rosa, que era inteligente, notaba esa ausencia como se nota el hueco de un diente con la lengua. Aún así, las presiones empezaron a apretar como soga. Don Eustaquio veía en Ernesto al yerno ideal. Buen apellido, dinero, conexiones, futuro. La unión Salazar-Villalobos consolidaría fortunas y abriría puertas. Doña Remedios, por su parte, quería ver a Rosa bien acomodada antes de que el tiempo siguiera corriendo. A los 23, Rosa ya había rechazado a varios pretendientes y la madre temía que la etiqueta de difícil se volviera un castigo social. Así que cuando Ernesto pidió formalmente la mano de Rosa en junio de ese año, don Eustaquio aceptó de inmediato. Y Rosa, sintiendo el peso de las expectativas familiares, la mirada del pueblo, la idea de esto es lo que toca, dio su consentimiento. Tal vez, pensó, con el tiempo el cariño crecería. Tal vez sus dudas eran nervios. Tal vez la vida matrimonial era así, una decisión racional que luego se llenaba de afecto. Eso se repetían muchas mujeres para dormir.
Los preparativos comenzaron de inmediato. La fecha quedó fijada para el 18 de octubre, 4 meses exactos después del compromiso. 4 meses para imaginar un futuro. 4 meses para coser un vestido, ordenar una vida y empujar hacia el fondo esas pequeñas señales que decían algo no está bien. La mañana de la boda, la hacienda de San Sebastián hervía de actividad desde antes del amanecer. Las criadas comenzaron a trabajar cuando todavía estaba oscuro. En las cocinas, enormes ollas de cobre bullían sobre fogones de leña, y el aire se llenaba de canela, chocolate, pan recién horneado y esa mezcla intensa de carne y especias que anuncia un banquete grande. Las cocineras se movían como si el tiempo las persiguiera. 3 cerdos enormes, sacrificados el día anterior, se cocinaban lento en hornos de tierra. Había montañas de tortillas hechas a mano, moles de 3 colores, rojo, verde y negro. Tamales dulces y salados, arroz rojo con caldo de pollo y jitomate, frijoles refritos con manteca y dulces tradicionales, ate de guayaba, cocadas, jamoncillos, palanquetas de cacahuate. Todo estaba pensado para que nadie se fuera con hambre, porque una boda de ese nivel era también una demostración, miren lo que somos capaces de servir. En el ala este de la hacienda, donde estaban las habitaciones principales, Rosa se encontraba en su dormitorio rodeada de mujeres. Doña Remedios dirigía la escena con la precisión de una general. Había traído desde Morelia a la mejor modista para el vestido, y el resultado era un trabajo delicado, encaje blanco, satén, pequeñas perlas cosidas una por una formando patrones florales. La cola superaba los 2 metros. Las mangas abullonadas seguían la moda francesa. El corpiño ajustado marcaba la figura de Rosa con elegancia. Las tías, Doña Paz, Doña Luz y Doña Amparo, revoloteaban alrededor como palomas inquietas, opinando sobre el peinado, las flores del tocado, la caída del velo, el ángulo exacto en que debía colocarse la peineta. Eulalia, la hermana mayor, había llegado desde Uruapan 2 días antes con su familia, y ahora ayudaba a vestir a Rosa mientras sus hijos corrían por los pasillos creando ese caos alegre que solo los niños pueden crear cuando los adultos están demasiado ocupados para regañarlos. Rosa, sin embargo, no sentía alegría. No la alegría que todos esperaban. Su rostro estaba pálido, y no era solo por nervios. Había un peso en el pecho que le crecía desde la mañana, como si algo invisible le presionara las costillas. Una aprensión sin nombre. Intentaba respirar hondo, pero el aire parecía quedarse corto. A ratos, miraba por la ventana hacia los árboles del jardín, y le parecía que el día estaba demasiado quieto, como cuando el clima se contiene antes de una tormenta. «Estás preciosa, hija mía», dijo doña Remedios, con lágrimas brillando en los ojos, ajustando el velo por última vez. «Tu padre está orgulloso. Y yo también. Ernesto es un buen hombre. Vas a ser muy feliz». Rosa asintió, mecánica, como quien responde porque sabe que se espera la respuesta. Por dentro, su mente decía otra cosa, ¿y si no? Pero esa pregunta no se decía. En esa casa, en ese tiempo, una pregunta así era casi una ofensa. Mientras las mujeres arreglaban a Rosa, los hombres se reunían en el patio principal. Don Eustaquio, con su mejor traje de charro, supervisaba los últimos detalles: pantalones negros con botonadura de plata, chaqueta corta negra con bordados dorados, camisa blanca impecable, sombrero de ala ancha heredado de su padre. Habían levantado un enorme toldo de lona blanca en el jardín para proteger a los invitados del sol. Colocaron largas mesas con manteles blancos y flores frescas. Dalias rojas y amarillas, rosas blancas, bugambilias moradas. Los músicos ya estaban listos, mariachis de Uruapan contratados especialmente y una pequeña orquesta de cuerdas para la cena. Afinaban bajo la sombra de un fresno centenario, probando acordes que se mezclaban con el canto de los pájaros. Cada sonido parecía prometer fiesta. Nadie sospechaba que la música, esa misma tarde, se ahogaría bajo gritos.
Ernesto pasó la noche anterior en la casa de un amigo de don Eustaquio en el pueblo, siguiendo la costumbre de no ver a la novia hasta la ceremonia. Esa mañana asistió a una misa privada en la basílica, acompañado por su padre, don Rodrigo Villalobos, que había viajado desde Morelia con toda la familia. Don Rodrigo era imponente, 55 años, cabello completamente cano, barba recortada que le daba aire de patriarca, ojos que parecían medir a la gente como si fueran cuentas de un libro. Era conocido por su habilidad en los negocios y por un carácter duro, de esos que no se ablandan ni con la desgracia. La ceremonia estaba programada para las 4 de la tarde en la Basílica de Nuestra Señora de la Salud, orgullo del pueblo, mezcla de barroco español con influencias indígenas. El interior, con retablos dorados que brillaban a la luz de velas, parecía una caja de tesoro. El altar mayor, dedicado a la Virgen de la Salud, era venerado por los purépechas desde tiempos coloniales. El padre Anselmo Gutiérrez, párroco desde hacía más de 20 años, aceptó oficiar la ceremonia personalmente, un honor asegurado por una donación generosa de don Eustaquio. En esos tiempos, la fe y el prestigio también se movían con dinero, aunque nadie lo dijera en voz alta. A medida que el día avanzaba, llegaron los invitados en carruajes y a caballo. Hacendados vecinos, comerciantes de Morelia y Uruapan, funcionarios del gobierno estatal, representantes de familias importantes de Guadalajara vinculadas a negocios con los Villalobos. Los hombres vestían sus mejores trajes, algunos al estilo europeo con levitas y sombreros de copa, otros preferían el traje de charro tradicional. Las mujeres lucían seda y tafetán en tonos pasteles, corsés apretados, faldas amplias con enaguas almidonadas, sombrillas de encaje para el sol. El aire olía a perfume importado, a flores, a polvo de camino y a esa expectativa que solo existe cuando un pueblo entero siente que va a presenciar algo grande. Y como el pueblo entero estaba al tanto, don Eustaquio ordenó repartir comida y pulque entre los habitantes más humildes. Era una costumbre, el rico demuestra generosidad, el pobre agradece, y el pueblo se mantiene tranquilo. Varias carretas cargadas con tortillas, frijoles, carne cocida y barriles de pulque se enviaron al centro. Desde el mediodía, las calles empedradas estaban festivas. Había música en la plaza, risas, niños correteando, señoras comentando el vestido, hombres hablando de negocios y de ganado. Todo parecía bajo control. Pero ahí, en medio de esa alegría, había una casa modesta cerca del mercado donde el día no se sentía festivo. Ahí vivía Josefa Moreno, una joven de 20 años que trabajaba como costurera. La conocían por su belleza discreta y por su habilidad con la aguja. Había aprendido el oficio de su madre, fallecida 2 años atrás de tuberculosis, y desde entonces Josefa era la única responsable de sus 3 hermanos menores. La familia vivía con dignidad, pero con lo justo. Josefa cosía desde temprano hasta que el sol se iba, haciendo vestidos para señoras del pueblo, arreglos, dobladillos, encajes, y con eso apenas alcanzaba para alimentar a los niños. Esa mañana, mientras afuera se celebraba, Josefa estaba en su pequeño taller con la vista fija en un vestido a medio terminar sobre la mesa. Sus manos, aunque trabajaban, parecían moverse por costumbre, no por tranquilidad. No había dormido bien. Tenía la mente llena de recuerdos que queman, de pensamientos que pesan y de una decisión que sabía que ya no podía aplazar. En su mano sostenía una carta. El papel estaba arrugado de tanto leerla. La letra era elegante, educada. Las palabras eran claras, frías, tan frías que dolían cada vez que las recorría con los ojos. Josefa conocía a Ernesto Villalobos desde mucho antes que Rosa Salazar. 5 años atrás, cuando Ernesto pasó por Pátzcuaro durante un viaje de negocios, se alojó en la casa de huéspedes que la madre de Josefa mantenía para ganar dinero extra. Josefa tenía 15 años. Era tímida, inexperta, y su belleza natural llamó la atención de Ernesto inmediatamente. Él tenía 23 entonces. Durante las 3 semanas que estuvo en el pueblo,
La cortejó con una intensidad que a Josefa le pareció amor. Le llevó listones de colores, un espejo de mano con marco de plata, dulces envueltos en papel dorado. Le dijo palabras bonitas, poemas que él había memorizado de libros que Josefa jamás había tocado. Le prometió un futuro juntos, como si prometer fuera lo mismo que cumplir. Josefa, que nunca había vivido algo así, se enamoró. ¿Cómo no? A esa edad, cuando alguien te mira como si fueras lo único importante, cuando alguien te habla de destino, cuando te hace sentir que tu vida pequeña puede convertirse en una vida grande, te lo crees. Y Ernesto sabía convencer. Tenía ese talento. Cuando Ernesto tuvo que regresar a Morelia, le prometió que volvería pronto, que hablaría con su padre, que encontraría la forma de que pudieran estar juntos. Josefa lo vio irse con el corazón apretado, pero con esperanza. Y esa esperanza, por un tiempo, fue lo único que la sostuvo. Si hasta aquí ya te atrapó la historia, te pido algo, comparte este video con alguien a quien le gusten las historias intensas, de esas que te dejan pensando. Y quédate, porque lo que viene es el punto exacto en el que la vida de Josefa se rompe y empieza a convertirse en la chispa que incendiará una plaza entera. Parte 2. Los meses siguientes fueron una espera desesperante. Al principio, Ernesto escribió 3 cartas durante el primer mes. Eran cartas llenas de palabras dulces, promesas vagas, frases que sonaban como ternura. Luego, las cartas se espaciaron, una cada 2 meses, luego una cada 3, hasta que dejaron de llegar. Josefa también escribió. Envió sus cartas a la dirección de Morelia que Ernesto le dio. Nunca recibió respuesta. Nunca una disculpa. Nunca un no puedo. Solo silencio, y el silencio es una forma de violencia cuando lo que te deben es una verdad. Y entonces, 2 meses después de la partida de Ernesto, Josefa descubrió que estaba embarazada. En ese instante, el mundo se le vino encima. En una sociedad donde el honor de una mujer era su tesoro más vigilado, quedar embarazada fuera del matrimonio podía destruirlo todo, tu reputación, tus oportunidades, la vida de tu familia. Josefa sintió miedo, vergüenza, desesperación. Se sintió sucia, aunque no lo fuera. Se sintió culpable, aunque el culpable no estuviera ahí para cargar el peso. Y al final, con el corazón temblando, se lo contó a su madre. La madre de Josefa se quedó muda al principio. Luego lloró. Luego se enojó. Luego, cuando la rabia se agotó, hizo lo que muchas madres harían, decidió proteger a su hija como pudiera. Mantuvieron el embarazo en secreto tanto como fue posible. Inventaron rumores, Josefa está enferma, necesita reposo, no puede salir. Josefa dejó de aparecer en público. Se convirtió en sombra, en rumor, en puerta cerrada. Cuando el bebé nació, fue en una noche de tormenta, con la lluvia golpeando el techo como si el cielo también estuviera furioso. Solo una partera de confianza ayudó. Nació un niño pequeño, frágil, y Josefa lo miró con una mezcla de amor y terror. En ese rostro diminuto estaba la prueba viva de todo lo que había pasado. Y también estaba la condena social si alguien se enteraba. La madre de Josefa tomó una decisión que partió el alma de la joven, el bebé sería entregado a una familia que no pudiera tener hijos. Era la única salida, decía. Era eso o la ruina. La familia elegida fueron los Contreras, comerciantes de mediana edad de Uruapan, casados 15 años sin lograr concebir. A cambio de una suma de dinero que la madre de Josefa necesitaba para cubrir deudas médicas, aceptaron criar al niño como propio sin preguntas. La transacción se hizo en secreto, y oficialmente se dijo que el bebé había nacido muerto. Josefa nunca volvió a verlo. Nunca pudo darle un beso de despedida con calma. Nunca pudo decirle su nombre. Ese niño se fue de su vida como se va el aire de un cuarto cuando se cierra una ventana, de golpe, dejando frío. El dolor fue insoportable.
Josefa cayó en una tristeza tan profunda que a veces ni siquiera podía levantarse sin sentir que todo pesaba el doble. Su madre, consumida por culpa y debilitada por su propia enfermedad, se deterioró rápido y murió menos de un año después, dejando a Josefa sola con 3 hermanos, con un secreto, con una ausencia, y con una herida que no se veía pero sangraba todos los días. Josefa intentó seguir. Se aferró al trabajo, a la rutina, a la misa de los domingos, a lo que fuera que le diera una sensación de normalidad. Rechazó propuestas de matrimonio de hombres humildes del pueblo. No por desprecio, sino porque sentía que cargar ese secreto a un matrimonio sería otra forma de mentira. Josefa vivía, sí, pero vivía con una parte de sí misma enterrada. Y entonces, meses atrás, Ernesto regresó a Pátzcuaro. La primera vez que Josefa lo vio fue en la plaza principal, un domingo después de misa. Él conversaba con hombres de negocios, reía, parecía cómodo, como si los años no hubieran pasado. Josefa sintió un golpe en el estómago, como si el tiempo se hubiera doblado y ella volviera a tener 15. Durante un momento, Ernesto no la vio. Luego sus miradas se cruzaron, y Josefa vio algo en sus ojos, sorpresa, incomodidad, culpa, y enseguida, él desvió la vista como si mirarla fuera peligroso. Y siguió hablando como si ella no existiera. En las semanas siguientes, Josefa lo vio varias veces más. Ernesto la evitaba. Cuando era inevitable cruzarse, la saludaba con una cortesía fría, como si fuera una desconocida. Josefa quería confrontarlo, decirle todo, exigirle respuestas, pero la vergüenza la paralizaba. Y encima, empezaron los rumores del cortejo entre Ernesto y Rosa Salazar. Josefa los escuchó en el mercado, en la iglesia, en casas donde entregaba vestidos. Las mujeres hablaban con entusiasmo. ¡Qué pareja tan hermosa! ¡Qué boda tan elegante! ¡Qué hijos tan bonitos van a tener! Cada frase era un clavo. 3 semanas después del anuncio oficial del compromiso, Josefa tomó una decisión. Escribió una carta a Ernesto pidiéndole una reunión privada. No lo acusó. No lo insultó. Solo pidió hablar, cerrar, entender, antes de que él iniciara su nueva vida. La respuesta de Ernesto llegó 2 días después. Breve. Fría. Con ese tono que mezcla condescendencia con amenaza. Reconocía que había habido una indiscreción juvenil, pero decía que eso pertenecía al pasado y no tenía relevancia. Le advertía que cualquier intento de contacto o de hacer pública cualquier fantasía romántica sería considerado extorsión y se trataría con todo el peso de la ley y las conexiones de su familia. Terminaba sugiriendo que Josefa debía agradecer que él fuera caballeroso por no proceder legalmente contra ella por acoso. Esa carta fue una bofetada que la despertó. La tristeza se transformó en ira. Una ira clara, fría, que le dio una determinación nueva. Ernesto no solo la había abandonado y negado a su hijo, ahora la humillaba otra vez, la trataba como si ella fuera el problema. Y estaba a punto de casarse con una mujer decente, una mujer que no sabía qué tipo de hombre tenía enfrente. Josefa pasó semanas peleando consigo misma. ¿Tenía derecho de interferir? ¿Tenía la obligación de advertir a Rosa? ¿O debía callar y dejar que la vida siguiera? No dormía. No comía bien. Se levantaba con la misma pregunta pegada en el pecho. Hasta que llegó el día de la boda, y con él, el punto de no retorno. En su taller, esa mañana, con la carta arrugada en la mano, escuchó un golpe suave en la puerta. Era Nicolás, su hermano menor, un niño de 10 años con ojos brillantes. Josefa, dijo, ¿no vas a ir a la plaza? Don Eustaquio está repartiendo comida y dicen que habrá música y baile. Josefa dobló la carta, la guardó en el bolsillo del delantal y forzó una sonrisa. No, Nicolás. Tengo trabajo. Pero tú puedes ir con tus hermanos. Solo tengan cuidado y regresen antes de que oscurezca. El niño asintió y salió corriendo.
Josefa quedó sola otra vez. Sus manos cosían, pero su mente estaba en otra parte. Miró hacia el rincón donde guardaba las cartas viejas de Ernesto, las que él le escribió cuando juraba amor. Eran prueba. Eran fuego. Eran peligro. Y en ese momento, mientras afuera el pueblo se vestía de fiesta, Josefa sintió que el aire le faltaba. No por miedo a la multitud, sino por miedo a sí misma, a lo que podía hacer si finalmente dejaba de callar. Mientras tanto, en la hacienda, Rosa estaba lista. Vestida, peinada, adornada como una figura salida de un cuento europeo. Pero su rostro tenía una palidez que nadie quiso interpretar como alarma. Nervios, decían. Y sí, eran nervios, pero también era intuición. Rosa sentía que caminaba hacia un lugar del que no regresaría igual. Había pasado meses moldeándose para el papel de esposa, repitiéndose que aprendería a amar. Pero esa mañana, frente al espejo, con el vestido pesándole como un destino, se preguntó en silencio si su vida iba a quedar atrapada para siempre en una decisión tomada más por conveniencia que por verdad. A las 3 de la tarde, la procesión nupcial comenzó su camino desde la hacienda hacia el pueblo. Rosa viajaba en un carruaje decorado con flores y listones, tirado por 4 caballos blancos. A su lado iba don Eustaquio, orgulloso, erguido, como si cada rueda del carruaje confirmara su éxito. Detrás venía una fila larga de carruajes y jinetes, una serpiente colorida avanzando por el camino de tierra. El pueblo se alineó a ambos lados. Niños corrían riendo, recogían dulces que caían desde las ventanillas. Mujeres agitaban pañuelos, gritaban bendiciones. Hombres se quitaban el sombrero al paso del carruaje. La banda municipal tocaba en la plaza, y el repique de las campanas de la basílica se mezclaba con marchas y valses, creando una sensación de grandeza. Dentro de la basílica, Ernesto esperaba en el altar junto al padre Anselmo. Vestía traje negro impecable, chaleco gris, corbata de seda. Bigote recién recortado. En el ojal, una rosa blanca. A su lado, don Rodrigo y un padrino, un tío llegado desde la Ciudad de México. Ernesto parecía el novio perfecto, para quien no supiera mirar. Porque alguien muy atento habría notado que sus dedos tamborileaban casi sin querer contra su pierna, que su mandíbula estaba tensa, que había una rigidez extraña en su respiración. No era emoción. Era control. La basílica estaba llena hasta reventar. Bancos ocupados por las familias más prominentes. Joyas brillando a la luz de velas. Aroma de incienso, flores frescas y perfumes importados. Los retablos dorados reflejaban luz y creaban un resplandor casi celestial. Un escenario perfecto para un sí. El lugar exacto donde se suponía que las vidas se unían. Cuando la procesión llegó a la plaza, Rosa descendió ayudada por su padre. La multitud estalló en aplausos. Rosa sonrió débilmente. Tomó el brazo de don Eustaquio y comenzó a subir los escalones de piedra hacia la entrada principal de la basílica. Y fue justo ahí, en ese instante que parecía escrito para la felicidad, cuando Josefa apareció entre la gente. No llegó tranquila. Llegó como quien se lanza al agua sin saber nadar. Se abrió paso a empujones entre la multitud. El corazón le golpeaba tan fuerte que sentía que todos podían escucharlo. Llevaba consigo las cartas de Ernesto, dobladas, guardadas como un arma de papel. Sabía que lo que haría podía destruirla. Sabía que los Villalobos no eran gente que perdonara humillaciones. Pero también sabía algo más: si callaba, esa otra mujer, Rosa, iba a entrar a una jaula sin saberlo. Y Josefa ya había vivido lo que era ser usada y abandonada. No quería que alguien más viviera lo mismo, aunque fuera de otra manera. Si en este punto sientes que todo está a punto de explotar, es porque así fue. Quédate conmigo. Suscríbete si no lo has hecho, porque estas historias no se cuentan a medias, y lo que viene. Lo que viene es el segundo exacto en que una sola voz puede cambiar el destino de una boda entera.
Parte 3. Rosa y don Eustaquio llegaron al último escalón antes de entrar cuando Josefa, por fin, logró colocarse al frente, con la respiración rota y el cuerpo temblando. «Esperen», gritó. Su voz salió más fuerte de lo que ella esperaba, cortando el murmullo como un machete. «Por favor, esperen». Don Eustaquio se detuvo, se giró y frunció el ceño, irritado, como si alguien hubiera manchado su traje con polvo. Rosa también se volvió. Sus ojos se encontraron con los de Josefa. Y en ese cruce, algo raro ocurrió. Rosa sintió un escalofrío, como si en el rostro de esa costurera hubiera una verdad que ella llevaba meses tratando de ignorar. «¿Quién es usted?», preguntó don Eustaquio con voz dura. «¿Qué significa esta falta de respeto?». Josefa tragó saliva. Notó cientos de ojos sobre ella. Sintió la vergüenza queriendo subirle a la cara. Sintió el instinto de salir corriendo. Pero se quedó. Y habló, con la voz temblándole apenas, pero clara: «Don Eustaquio, señorita Salazar, perdonen la intromisión. Pero hay cosas que deben saber del hombre con quien está a punto de casarse. Cosas que cambiarán como lo ven». Un murmullo de escándalo recorrió la plaza. Don Eustaquio dio un paso hacia ella, el rostro encendido de rabia. «¿Cómo se atreve?». «Guardias». Dos hombres de la hacienda se acercaron de inmediato para retirarla. Pero antes de que tocaran a Josefa, Rosa levantó una mano. «Esperen», dijo Rosa. Su voz fue suave, pero firme, de esas voces que no gritan y aún así mandan. Don Eustaquio se volteó, sorprendido. «Rosa, no seas, padre», insistió ella, y en ese instante, incluso él se detuvo. Rosa miró a Josefa con una mezcla de miedo y curiosidad, como si una parte de su alma hubiera estado esperando justamente ese momento. «Déjala hablar». «¿Quién eres tú y qué crees que debo saber?». Josefa inhaló como quien se prepara para saltar al vacío. «Mi nombre es Josefa Moreno. Soy costurera aquí en Pátzcuaro. Y hace 5 años. Ernesto Villalobos me cortejó con promesas de matrimonio. Me deshonró y me abandonó cuando quedé embarazada de su hijo». El silencio fue absoluto. Fue un silencio tan pesado que parecía que hasta las campanas dejaron de sonar. Las conversaciones se cortaron. Los cuerpos se inmovilizaron. Incluso los niños se quedaron quietos, sintiendo la gravedad aunque no comprendieran. Y luego, como si el silencio fuera una cuerda que alguien soltó de golpe, la plaza explotó. Las mujeres empezaron a hablar todas a la vez. Voces de shock, de incredulidad, de juicio. Algunos hombres se removieron incómodos, otros miraron a Josefa con desprecio, otros con una compasión muda. Don Eustaquio se quedó pálido, como si le hubieran vaciado la sangre. Rosa, bajo el velo, se quedó inmóvil. No lloró. No gritó. Solo miró. Miró como quien escucha, por fin, el nombre de aquello que llevaba tiempo sintiendo. Dentro de la basílica, el ruido llegó como oleada. Ernesto no escuchaba palabras claras, pero sintió que algo se quebraba afuera. Se giró hacia su padre, inquieto. «¿Qué está pasando?». Don Rodrigo frunció el ceño y avanzó hacia la entrada. Ernesto lo siguió, y varios invitados también, atraídos por el alboroto. Cuando llegaron a la puerta y vieron la escena. Josefa frente a Rosa y don Eustaquio, la multitud agitada, Ernesto sintió que se le helaba el cuerpo. Por un segundo, sus piernas no respondieron. Por un segundo, el mundo se le volvió estrecho. Y entonces Rosa lo vio. Sus miradas se cruzaron. Y en ese cruce, Rosa vio la verdad. No porque alguien se la explicara, sino porque estaba escrita en su cara: culpa, miedo, urgencia por negar. Rosa sintió que todo encajaba de golpe. Las conversaciones superficiales, la frialdad, la sensación de nota desafinada. «Es verdad», dijo Rosa, no como pregunta, sino como afirmación. Fue un susurro,
pero en el silencio que cayó cerca, se escuchó. Es verdad, ¿no es así? Ernesto subió los escalones rápido, como si con velocidad pudiera borrar el pasado. Rosa, por favor, déjame explicar. Esto es un malentendido. No es un malentendido, interrumpió Josefa, y levantó el fajo de cartas para que todos lo vieran. Tengo sus cartas, señor Villalobos. Cartas donde me prometió matrimonio. Donde juró amor. Puedo mostrarlas a quien quiera. Don Eustaquio, con la voz rota de furia y vergüenza, se volvió hacia Ernesto. ¿Es esto cierto? Respóndeme. Ernesto abrió la boca, la cerró, buscó palabras como quien busca un objeto perdido en el suelo. Don Rodrigo se acercó y le puso una mano en el hombro, firme. Responde, dijo don Rodrigo, y esa sola palabra sonó como orden militar. Ernesto tragó saliva. Yo, Hugo. Hace años, cuando era más joven, una indiscreción. Pero, esta mujer exagera. Nunca hubo promesa seria. Y sobre el hijo, no tengo forma de verificar. Mentiroso, gritó Josefa, y las lágrimas le bajaron por las mejillas como si su cuerpo, por fin, se permitiera sentir. Me dijiste que me amabas. Me dijiste que hablarías con tu padre. Te escribí y te escribí. Tuve que dar a mi hijo porque estaba sola, y ahora dices que exagero. La multitud volvió a estallar. Algunas mujeres se taparon la boca. Otras murmuraron qué vergüenza. Algunos hombres miraron a Ernesto con desprecio. Porque incluso en una época dura, incluso cuando muchos justificaban las indiscreciones masculinas, había una línea: abandonar a una mujer, abandonar a un hijo, y luego amenazarla. Don Eustaquio miró a su hija. Rosa, dijo, y toda su ira se convirtió en preocupación. ¿Qué quieres hacer? Rosa parpadeó, lenta, como si despertara. Miró a su padre. Miró a Ernesto. Miró a Josefa. Y entonces, con una calma que parecía venir de algún lugar profundo, empezó a quitarse el velo. No puedo, dijo. No puedo casarme con este hombre. Rosa, por favor, suplicó Ernesto, intentando tocarla. Eso fue antes de ti. Tú eres a quien amo ahora. Podemos superar esto. Rosa se apartó. Su voz se volvió más fuerte, más segura. No, Ernesto. Esto no es solo tu pasado. Es quién eres. Un hombre que puede abandonar a una mujer, dejar que su hijo sea entregado a extraños, y luego amenazarla cuando intenta hablar. Ese no es un hombre con quien pueda vivir. Rosa miró a Josefa. Gracias, dijo, suave, sincera. Gracias por tu valentía. Y entonces Rosa se volteó hacia la multitud y alzó la voz: la boda ha sido cancelada. Les pido disculpas por haberlos hecho venir, pero no puedo unir mi vida a un hombre que ha mostrado tan poco honor. Lo que estaba a punto de suceder no fue un simple escándalo. No fue solo chisme. Fue una chispa cayendo en pasto seco. Fue una plaza llena de gente pasando de la sorpresa al enojo, del enojo al miedo, del miedo al caos. Y ese caos es el que le dio a la historia su nombre: la boda que terminó en pánico. Parte 4. La noticia se esparció como fuego. Se canceló. La novia dijo que no. El Villalobos deshonró a una costurera. La gente comenzó a empujarse. Las mujeres gritaron. Algunos lloraron por Rosa. Otros lloraron por el escándalo. Los hombres discutían, unos defendiendo, otros condenando. Los niños, asustados por la energía violenta del momento, empezaron a llorar, buscando brazos conocidos. Alguien gritó y vergüenza hacia Ernesto, y otro lo repitió. Y otro. Y pronto fue un coro: vergüenza, vergüenza. El sonido creció como un tambor. Don Rodrigo agarró el brazo de su hijo. Tenemos que irnos. Ahora. Pero ya no era tan fácil.
La multitud se agitaba como una ola y una salida discreta se convirtió en fantasía. Una piedra voló. Nadie supo quién la lanzó. Golpeó a uno de los guardias de la hacienda en la cabeza. El hombre cayó con sangre en la frente. Alguien gritó: "Están atacando", y eso fue suficiente para que el miedo se convirtiera en pánico colectivo. La gente comenzó a correr en todas direcciones, no porque supieran de qué huían, sino porque huían del mismo ruido, del empujón, del grito. Los caballos, atados cerca, se asustaron. Tiraron de los amarres. Algunos se soltaron y galoparon por las calles empedradas, aumentando el caos. El sonido de casco sobre piedra se mezcló con gritos, con llanto, con insultos. Don Eustaquio trató de proteger a Rosa con los brazos, rodeándola como escudo. A los carruajes, gritó a sus hombres: "Saquen a Rosa de aquí". Pero avanzar era casi imposible. La masa humana se movía sin lógica. Alguien pisó la cola del vestido de Rosa. Ella sintió el tirón. La tela se rasgó con un sonido seco. Su velo fue arrancado por manos invisibles. Su peinado se deshizo. Y por un instante, Rosa vio su propio vestido manchado de tierra y se dio cuenta de algo doloroso: todo lo que parecía perfecto era frágil. Josefa también quedó atrapada. Intentó retroceder cuando sintió que la situación se salía de control, pero la multitud la empujó hacia adelante. Codos la golpearon. Manos la empujaron. Pies la pisaron. Tropezó y casi cayó. Se sostuvo del brazo de un hombre. El hombre la apartó con brusquedad, gritándole algo que Josefa no escuchó. Era como estar dentro de una tormenta hecha de personas. El padre Anselmo salió de la basílica, hizo la señal de la cruz y gritó: "Calma, por favor, esto es casa de Dios". Pero su voz se perdió. Nadie escuchaba a Dios cuando el miedo ya estaba adentro. Don Rodrigo logró arrastrar a Ernesto hacia un callejón lateral, donde la densidad de gente era menor. "Eres un idiota", le escupió. "¿Cómo pudiste ser tan descuidado? ¿Cómo no pensaste que esto iba a volver?". Ernesto estaba pálido, temblando. "Padre, yo no pensé que ella". "Silencio", rugió don Rodrigo. "Has humillado a esa familia. Has manchado nuestro nombre. Y cuando lleguemos a casa, vas a entender lo que significa arruinar una negociación con tu propia estupidez". Mientras padre e hijo discutían, el caos seguía creciendo. Algunos comerciantes del mercado cercano dejaron sus puestos desatendidos para ver qué pasaba. Oportunistas aprovecharon. Robaron frutas, telas, objetos pequeños. Cuando los comerciantes regresaron y vieron lo que faltaba, comenzaron los gritos y las acusaciones. Un puesto de velas se volcó. Varias velas encendidas cayeron sobre telas secas apiladas. El fuego prendió de inmediato, hambriento. "Fuego", gritó alguien, y el pánico se renovó con fuerza. Hombres del pueblo formaron una cadena desde la fuente de la plaza, pasando cubos de agua de mano en mano. Las llamas se sofocaron antes de alcanzar edificios cercanos, pero el daño ya estaba hecho, el puesto quedó destruido, el humo negro subió al cielo y se vio desde lejos, como una señal oscura sobre un día que empezó dorado. Don Eustaquio, por fin, logró llevar a Rosa a uno de los carruajes. Doña Remedios salió histérica, abrazó a su hija, sollozando. "Mi niña, qué desgracia". "Madre, estoy bien", dijo Rosa, aunque su voz sonaba vacía, como si hablara desde lejos. Don Eustaquio dio órdenes al cochero, a la hacienda. "Rápido". El carruaje avanzó con dificultad entre calles llenas de gente alterada, otros carruajes intentando salir, creando un embotellamiento de ruedas, caballos, gritos. Josefa logró llegar al borde de la plaza. Estaba magullada. Su vestido roto. Había perdido un zapato. Se apoyó contra la pared de una casa, tratando de respirar. Una vecina, doña Refugio, se acercó. "Niña, estás herida. Ven,
te ayudo. Josefa negó, temblando. Estoy bien. Solo necesito llegar a casa. Lo que hiciste fue valiente, hijo doña Refugio, y luego, con honestidad dura, o muy tonto. Tal vez las dos. Pero esa muchacha Salazar tuvo suerte de escucharte hoy. Josefa sintió, pero en su pecho ya nacía otra pregunta, más pesada que todas: ¿qué me van a hacer ahora? Mientras caminaban por calles laterales, evitando el tumulto, Josefa miró una última vez hacia la basílica. El humo flotaba. Los gritos seguían. Ella había venido a decir la verdad, y la verdad había prendido como chispa. El costo estaba apareciendo rápido. Si llegaste hasta aquí, no te vayas. Suscríbete y quédate, porque lo que viene no es solo que pasó después, lo que viene son las consecuencias, las amenazas, la protección inesperada, y el destino de dos mujeres que quedaron unidas por el peor día, y que, aún así, encontraron en ese caos algo parecido a una salida. Josefa caminó con doña Refugio por calles laterales donde el bullicio llegaba amortiguado, como si el pueblo respirara a golpes. Cada esquina traía un eco distinto: en una, el llanto de un niño que no encontraba a su madre; en otra, el relincho nervioso de un caballo que todavía no se calmaba; más allá, discusiones apagadas, insultos, nombres repetidos con rabia. Josefa sentía las costillas doloridas por los empujones, el brazo adormecido por haberse sostenido de cualquiera para no caer. Lo que más le dolía, sin embargo, no era el cuerpo, era la certeza. Esa certeza que te cae encima cuando ya no hay vuelta atrás. Lo dije, lo solté, y ahora el mundo va a reaccionar. Doña Refugio la miraba de reojo, como cuidándola sin hacer demasiadas preguntas. No era una mujer tonta. Sabía que cuando se toca el honor de una familia poderosa, el peligro no viene de frente con un grito, sino por detrás con una puerta cerrada, con un cliente que ya no te busca, con una amenaza que llega en papel. No te sueltes de mi brazo, niña, murmuró, y Josefa, aunque quería fingir fortaleza, apretó el agarre, porque el miedo se le había instalado en el estómago como una piedra. Cuando por fin llegaron a la casa de Josefa, cerca del mercado, sus hermanos estaban en la puerta, pálidos, con los ojos muy abiertos. Nicolás fue el primero en correr hacia ella. Josefa, ¿qué pasó? Todos dicen que hubo un tumulto. Dicen que la boda se arruinó, dicen que tú. La voz del niño temblaba, no por chisme, sino por terror de que su hermana estuviera en peligro. Josefa lo abrazó con fuerza, dejando que por fin las lágrimas salieran libres, no como debilidad, sino como descarga. Hice lo que tenía que hacer, Nicolás. Te explico después. Ahorita quiero que entren todos, que cierren la puerta y que no abran a nadie si yo no estoy enfrente, ¿entendiste? Los otros niños asintieron en silencio, asustados por el tono de Josefa, un tono que rara vez usaba. Dentro, la casa olía a hilo, a tela, a comida sencilla. Ese olor cotidiano la golpeó con una nostalgia rara, como si por un instante recordara la vida antes de que todo explotara. Josefa se apoyó en la mesa del taller, respiró hondo, sintió el hueco del pie descalzo donde le faltaba el zapato y una punzada le atravesó el pensamiento: si ellos vienen, si los Villalobos vienen, ¿qué hago? Miró a sus hermanos, tan pequeños, tan dependientes de ella, y se obligó a enderezar la espalda. No podía permitirse caer. No esa noche. Afuera, el pueblo seguía alterado. La noticia ya viajaba sin control. De boca en boca, de ventana en ventana, de calle en calle. Algunos exageraban, otros inventaban, otros, por primera vez, decían la verdad con gusto porque la verdad ajena es un espectáculo cuando no te quema a ti. Que la novia lo dejó plantado. Que la costurera gritó que tenía un hijo. Que casi linchan al Villalobos. Que se quemó el mercado. Que hubo muertos. Cada versión crecía como bola de nieve y el miedo crecía junto con ella.
En la hacienda de San Sebastián, la escena era una mezcla de desconcierto y dignidad forzada. Los invitados que lograron llegar se agruparon en el jardín bajo el toldo, hablando al mismo tiempo, como si las palabras pudieran ordenar lo que acababan de presenciar. Había señoras desmayadas en sillones, abanicos moviéndose con urgencia, hombres que caminaban de un lado a otro tratando de entender qué convenía decir y qué convenía callar. Los mariachis habían dejado de tocar. La orquesta de cuerdas guardaba silencio. El banquete, preparado con tanto cuidado, estaba ahí, intacto en gran parte, como una burla cruel, comida de fiesta para un día que ya no era de fiesta. Don Eustaquio subió al balcón que daba al jardín. Se detuvo un segundo, miró a la gente y tomó aire. Por dentro, estaba destrozado, humillado, furioso, preocupado por su hija y al mismo tiempo consciente de algo que pocos hombres admitían: su control había fallado. Pero por fuera, su cara era una máscara de autoridad. Señoras y señores, anunció con voz firme, como ya todos saben, hemos vivido acontecimientos desafortunados esta tarde. La boda ha sido cancelada. Les ofrezco mis disculpas por las molestias y por el susto. Un murmullo nervioso corrió entre los invitados. Algunos bajaron la mirada. Otros se acercaron para escuchar mejor, esperando el chisme oficial. Un hacendado vecino, don Abundio Cortés, se atrevió a decir lo que todos pensaban: don Eustaquio, ¿es cierto lo que se dijo? ¿Es cierto lo de Villalobos? Don Eustaquio no titubeó. No tengo razones para dudar de la palabra de la señorita Moreno. Y más importante, mi hija ha tomado su decisión. Rosa no se casará con Ernesto Villalobos. Y yo respaldo esa decisión. Esa frase, dicha por un hombre como don Eustaquio, cayó como piedra en agua quieta. Porque no era común que un padre poderoso respaldara públicamente a una hija en contra de un matrimonio conveniente. No era común, y por eso, muchos sintieron que algo más grande estaba pasando, no solo un escándalo, sino una ruptura. Don Eustaquio continuó, casi como si quisiera cortar el tema antes de que lo devorara: el banquete sigue servido. Quien desee quedarse, coma y descanse. Quien quiera volver a su hogar, puede hacerlo con mi gratitud por haber venido. Algunos se quedaron, sí, pero no por hambre, se quedaron por curiosidad, por morbo, por la necesidad humana de comentar el fuego desde cerca. Otros se fueron de inmediato, sobre todo aquellos con negocios vinculados a los Villalobos, temerosos de quedar mal parados ante una u otra familia. Porque en esos círculos, la comida se olvida, pero las alianzas se pagan. Los Villalobos no aparecieron en la hacienda. Después de escapar del tumulto, don Rodrigo llevó a Ernesto directo a la casa del pueblo donde se alojaban. Empaquen, ordenó apenas cruzaron la puerta. Nos vamos esta misma noche. Los sirvientes se movieron rápido, evitando mirar a Ernesto. Y Ernesto, por primera vez en mucho tiempo, sintió lo que era perder el suelo. Se sentó en la orilla de la cama, se llevó las manos a la cabeza y respiró como si el aire no entrara. Don Rodrigo caminaba de un lado a otro como una fiera encerrada. ¿Cómo pudiste ser tan estúpido?, soltó, y la palabra estúpido no era insulto, era sentencia. No me importa que hayas tenido un desliz. Eso pasa. Lo que me importa es que dejaste rastro. Cartas. ¿Evidencia? ¿En qué pensabas? Ernesto tragó saliva. Tenía 23, murmuró. Era joven. Eras irresponsable, lo cortó su padre. Y ahora nuestro apellido es la comidilla del Estado. Se va a saber en Morelia, en Uruapan, en todas partes. ¿Tú entiendes lo que hiciste? Arruinaste una relación con una de las familias más importantes de la región por no tener control. Ernesto quiso hablar, explicar, decir que Josefa exageraba, que no era para tanto, que el pasado era pasado, pero las palabras se le atoraron porque sabía que, al menos en lo esencial, la verdad estaba expuesta. Hubo un golpe en la puerta. Un sirviente asomó la cabeza. Don Rodrigo,
los carruajes están listos. Bien, respondió don Rodrigo sin bajar el tono. Luego miró a su hijo como si lo viera por primera vez con desprecio. Vístete. Nos vamos en media hora. Y en el camino vas a pensar muy bien cuál va a ser tu lugar en esta familia después de esto. Ernesto bajó la vista. Por dentro, no sentía remordimiento por Josefa, ni por Rosa. Sentía algo más peligroso, resentimiento por haber sido exhibido. En la hacienda, Rosa fue llevada a sus habitaciones. Doña Remedios la seguía llorando, intentando cubrirla con un chal como si un pedazo de tela pudiera cubrir la vergüenza pública. Rosa caminaba como en trance. Su vestido estaba rasgado, manchado, la cola arruinada. Pero lo que más la inquietaba no era la tela, sino la claridad que le había caído encima. Esa claridad puede doler, pero también puede salvar. La encerraron, y después de insistir, Rosa logró quedarse sola. Frente al espejo, se miró. La mujer que le devolvía la mirada parecía mayor. No por arrugas, sino por el peso de lo vivido en minutos. Se quitó lo que quedaba del vestido despacio, dejó que cayera al piso como cae una ilusión. Se puso una bata simple, se soltó el cabello y lo cepilló con movimientos lentos, buscando algo estable en una rutina. Tristeza, sí. Vergüenza, sí. Pero también, alivio. Y ese alivio la asustó, porque significaba que una parte de ella nunca quiso esa boda. Si estás escuchando esto y sientes el corazón acelerado, no te vayas. Suscríbete y comparte esta historia, porque lo que viene es la parte donde el caos se convierte en consecuencias reales, visitas, amenazas, protecciones inesperadas y decisiones que cambian una vida entera. Parte 5. Los días siguientes a lo que ya todos llamaban la boda que terminó en pánico fueron un torbellino. Las noticias se regaron por los caminos de Michoacán como si viajaran más rápido que los carruajes. Comerciantes que iban y venían contaban la historia en mesones. Arrieros la repetían en descansos. Gente que ni siquiera estuvo en la plaza juraba haberlo visto todo. Y como pasa siempre, cada repetición añadía drama, que si hubo armas, que si la novia abofeteó al novio, que si el incendio fue provocado a propósito. En Pátzcuaro, el pueblo quedó dividido. Unos admiraban a Josefa por atreverse a hablar. Otros la criticaban por hacer un espectáculo. Unos defendían a Ernesto diciendo que los hombres cometen errores. Otros decían que eso no era un error, era falta de honor. Para Josefa, el golpe no tardó en llegar. 2 días después, mientras cosía en su taller con los ojos cansados y los nervios todavía tensos, escuchó un carruaje detenerse afuera. Los niños se asomaron por la rendija de la ventana. Josefa sintió un frío en la nuca. Tocaron la puerta. 3 hombres entraron con actitud de quien ya se siente dueño del lugar. Traían portafolios de cuero, trajes pulcros, mirada dura. El que iba al frente se presentó, licenciado Armando Sosa. Represento a la familia Villalobos. Las palabras familia Villalobos no eran solo nombre, eran amenaza envuelta en educación. Señorita Moreno, continuó el abogado, estamos aquí para informarle que la familia Villalobos está considerando tomar acciones legales en su contra por difamación y por perturbar la paz pública. Josefa dejó la aguja. Se limpió las manos en el delantal sin prisa. Por dentro, le temblaba todo, pero levantó la barbilla. Yo dije la verdad, licenciado. Tengo cartas. Pruebas. El hombre sonrió apenas, no con alegría, sino con superioridad. Cartas que pueden falsificarse. O interpretarse. Usted entiende, señorita, una cosa es lo que usted cree que pasó. Otra es lo que puede probar ante quienes importan. La familia Villalobos es respetada, tiene recursos y conexiones. Usted tiene su palabra. Los otros 2 hombres se quedaron atrás, observando, como perros esperando orden. Josefa sintió que el aire se le estrechaba.
Pensó en sus hermanos. Pensó en la posibilidad de que nadie en el pueblo quisiera contratarla. Pensó en la cárcel, en la ruina. Y aún así, algo dentro de ella, una mezcla de dignidad y cansancio, se negó a suplicar. No me retractaré, dijo con voz baja. No después de todo. El abogado ladeó la cabeza. Le convendría ser prudente. A veces, lo mejor para una mujer es callar. Esa frase, dicha así, con calma, fue la más cruel. Josefa apretó los puños. ¿Ya terminaron?, preguntó, tratando de que la voz no se quebrara. En ese instante, otro carruaje se detuvo afuera. Se escucharon pasos firmes. La puerta se abrió de nuevo, y entró don Eustaquio Salazar acompañado por su propio abogado. El contraste fue inmediato, la presencia del hacendado llenó el cuarto como una sombra grande. Los tres abogados se tensaron. Don Eustaquio los miró con una frialdad que no necesitó gritos. Caballeros, dijo, me parece que esta conversación ha terminado. El licenciado Sosa intentó mantener la postura. Don Eustaquio, con todo respeto, esto no concierne absolutamente, lo cortó don Eustaquio. Esta mujer tuvo el valor de decirme la verdad cuando nadie más la dijo. Mi hija me pidió, específicamente, que me asegurara de que la señorita Moreno no sufriera represalias por hacer lo correcto. Si la familia Villalobos quiere pleito, lo tendrá conmigo. Y le aseguro algo, mis recursos y conexiones no son menores. Los abogados intercambiaron miradas incómodas. El licenciado Sosa tragó saliva, guardó papeles, ajustó el portafolio. Solo cumplimos con informar, don Eustaquio. Entonces ya informaron, respondió el hacendado. Ahora retírense. Los hombres se fueron sin insistir. Y cuando la puerta se cerró, Josefa sintió que el cuerpo se le aflojaba como si le hubieran quitado un peso del pecho. Las lágrimas le subieron solas. Don Eustaquio, yo no sé cómo agradecerle. Don Eustaquio levantó una mano. No me agradezca. Me debe menos de lo que cree. Yo debía haber visto antes lo que usted vio. Y mi hija merece una vida digna, no una vida construida sobre mentiras. Josefa respiró hondo. ¿Y si vuelven? Don Eustaquio la miró fijo. Si vuelven, volveré yo. Y no estará sola. Esa frase, simple, fue como una pared levantándose frente al miedo. En las semanas siguientes, don Eustaquio cumplió. Contrató a Josefa para trabajar exclusivamente para su familia. Le garantizó ingreso estable para que pudiera mantener a sus hermanos sin estar rogando encargos. Además, sin decirlo abiertamente, dejó correr la voz entre otras familias influyentes, quien empleara a Josefa tendría su favor. Y eso, en el mundo de los poderosos, valía más que el dinero. De pronto, la joven costurera que temía quedar destruida por el escándalo se encontró con más trabajo del que podía abarcar. Había encargos de vestidos, arreglos, manteles, bordados. Y por primera vez, Josefa pudo pensar en comprar zapatos nuevos sin calcular si eso significaba cenar menos. Pero el dinero no borra una herida vieja. Por las noches, cuando los niños dormían, Josefa se quedaba despierta mirando el techo oscuro. Pensaba en su hijo. Se preguntaba si estaría bien. Si tendría frío. Si sonreiría. Se preguntaba si la odiaría si supiera. Y se preguntaba si había hecho lo correcto. No en advertir a Rosa, sino en hacerlo de esa manera, frente a todos. A veces la culpa la mordía. A veces, la rabia la defendía. Era una guerra interna. Rosa, por su parte, vivió su propio duelo. Durante las primeras semanas, casi no salió de sus habitaciones. No porque creyera haber fallado, sino porque necesitaba entender quién era ahora que la vida que le habían escrito se había roto. Doña Remedios pasó por etapas, shock, ira, tristeza resignada. Una tarde, sentadas en el jardín,
La madre dijo con voz apagada, supongo que habrá otros pretendientes. Eres joven, bonita, de buena familia. Encontraremos a alguien adecuado. Rosa dejó la taza de té y negó despacio. Madre, creo que no quiero casarme. No ahora. Tal vez nunca. Doña Remedios pareció recibir un golpe. ¿Cómo dices eso? El destino de una mujer es casarse, tener hijos, cuidar su hogar. Rosa la miró con calma. ¿Y si mi destino es otro? Quiero leer, aprender. Tal vez enseñar a los niños del pueblo. Tal vez ayudar a padre con la hacienda. O simplemente, vivir sin que mi vida dependa de un hombre. Era una idea casi impensable en ese círculo social. Pero Rosa la decía con una serenidad nueva, como si el caos de la plaza le hubiera arrancado el miedo y le hubiera dejado una verdad. Doña Remedios no supo qué responder. Se quedó mirando el jardín, como si las flores pudieran darle una respuesta que el mundo no le había preparado. Don Eustaquio, sorprendentemente, fue más comprensivo que su esposa. Una noche llamó a Rosa a su estudio. Había libros de cuentas, papeles, olor a tinta y madera. Don Eustaquio la miró como un hombre que habla con su hija, no con una pieza de un acuerdo. Rosa, dijo, sé que tu madre está angustiada. Ella cree en un solo camino porque así la criaron. Pero yo he visto tu inteligencia. Tu carácter. Sería un desperdicio obligarte a un matrimonio que no deseas solo por lo que se espera. Rosa lo miró sin poder creerlo. ¿De verdad lo dices? Don Eustaquio asintió. Tengo 58 años. No viviré para siempre. Esta hacienda, alguien debe entenderla, de verdad. No solo la casa, no solo las visitas, sino las cuentas, los tratos, la gente, ¿quieres aprender? Rosa sintió un nudo en la garganta. No era romanticismo. Era algo más profundo. Era el permiso de existir como persona completa. Así comenzó una relación nueva entre padre e hija. Durante meses, Rosa aprendió a llevar cuentas, a negociar con comerciantes, a planificar cosechas, a entender el movimiento del dinero y del trabajo. Descubrió que tenía talento natural para los números y una visión que le permitía detectar oportunidades. Empezó a caminar por la hacienda con otra postura, no como la señorita, sino como alguien que participa. Y aunque la sociedad murmuraba, don Eustaquio no se echó para atrás. Tal vez porque también él, a su manera, sintió que ese caos evitó una tragedia silenciosa. En Morelia, los Villalobos regresaron con la vergüenza pegada como lodo. La historia llegó antes que ellos. Algunas puertas que antes estaban abiertas se cerraron. Socios comerciales tomaron distancia. Invitaciones a eventos sociales se volvieron escasas. Don Rodrigo cumplió su palabra, degradó a Ernesto. Le quitó viajes, le quitó negociaciones importantes, lo dejó en tareas menores bajo supervisión directa. Y Ernesto, lejos de sentir culpa, se hundió en amargura. Para él, Josefa era la villana. Rosa era la orgullosa. Don Eustaquio era el manipulador. Y él se veía como víctima. Esa incapacidad de mirarse a sí mismo fue lo que lo terminó de definir. Si en este punto te das cuenta de que la historia no era solo una boda, sino el choque de dos mundos, quédate. Suscríbete y comparte, porque lo que viene es el tiempo pasando, las heridas cambiando de forma, y la manera en que, contra todo pronóstico, dos mujeres terminan construyendo algo nuevo a partir de un día que parecía arruinarlo todo. Parte 6. Un año después, Pátzcuaro había vuelto, en apariencia, a la rutina. Las calles empedradas seguían ahí, el lago seguía brillando, las campanas seguían marcando la hora como si nada. Pero el recuerdo de aquella tarde ya era parte del folclore local. Se contaba en reuniones, en fiestas, en sobremesas. ¿Te acuerdas de la boda que nunca fue?, decían, y siempre alguien añadía un detalle nuevo. Para los curiosos, era historia divertida.
Para quienes estuvieron ahí, era una cicatriz. Josefa prosperó de formas que nunca imaginó. Con el respaldo de los Salazar, expandió su taller. Contrató a 3 jóvenes como aprendices. Las enseñó a coser con paciencia, porque Josefa no solo sabía hacer vestidos, sabía sobrevivir, y eso también se enseña. Mudó a sus hermanos a una casa más grande. Logró que asistieran a clases, que aprendieran a leer. Por primera vez, pudo ahorrar. Por primera vez, pudo comprar comida sin contar monedas una por una. Y lo más importante, el acto de decir su verdad en público, por doloroso que fue, la liberó de la carga del secreto. Ya no podía esconderlo, así que dejó de vivir con miedo de ser descubierta. Había quien la juzgaba, sí, pero había muchos más que la respetaban por su coraje. Sin embargo, su hijo seguía siendo un vacío. Y Josefa, con ayuda discreta de don Eustaquio, logró algo que parecía imposible, localizar a la familia Contreras en Uruapan. No para reclamar al niño, sabía que eso sería cruel e inviable, sino para pedir permiso de verlo desde lejos, sin revelarse como madre. Los Contreras, que amaban al niño como propio, accedieron con una humanidad que Josefa nunca olvidó. Una vez al mes, Josefa viajaba a Uruapan y se sentaba en la plaza principal, como una sombra tranquila, observando al niño jugar. Tenía 6 años ya, corría con fuerza, se reía con otros niños, estaba bien alimentado, bien cuidado. Lo llamaban Miguel. Ese nombre le dolía y la consolaba al mismo tiempo. Dolía porque no era el nombre que ella habría elegido. Consolaba porque significaba que tenía una vida. Un día, durante una de esas visitas, mientras Josefa se preparaba para regresar, notó a un hombre observando también a los niños. Era mayor que ella, tal vez de 30 y tantos, con expresión serena, ojos atentos. Sus miradas se cruzaron y él sonrió con cortesía, no con insistencia. Hermoso, no, dijo, señalando a los niños. Verlos así, libres. Me recuerda que todavía hay bondad en el mundo. Josefa asintió sin saber qué decir. El hombre se presentó, Sebastián Ortiz, maestro de la escuela primaria local. Hablaron poco ese día, cosas simples. Luego se despidieron. Pero en los meses siguientes se encontraron de nuevo. Primero por coincidencia. Luego por una coincidencia que se volvió costumbre. Sebastián nunca le preguntó por qué venía cada mes. Josefa agradeció esa discreción como se agradece un vaso de agua en medio del calor. Hablaron de la vida, del trabajo, de lo difícil que es seguir cuando el pasado pesa. Y Josefa sintió algo que no había sentido en años, una posibilidad. No una fantasía bonita, sino algo real, construido sobre respeto. En la hacienda de San Sebastián, Rosa floreció. Aprendió tanto sobre administración que don Eustaquio empezó a confiarle decisiones reales. Rosa trataba con comerciantes sin titubear. Revisaba cuentas con cuidado. Observaba patrones, detectaba desperdicios, proponía mejoras. Pero no se quedó ahí. Recordó su deseo de hacer algo más con su vida y estableció una pequeña escuela en un edificio de la hacienda. Enseñaba a leer, escribir, aritmética básica y geografía a los hijos de los trabajadores. Para algunos, eso era escandaloso, una señorita de buena familia enseñando a niños campesinos. Para otros, era admirable. Para Rosa, era necesario. Porque ella sabía lo que era vivir dentro de un destino ajeno. Y quería que esos niños, aunque fueran pobres, tuvieran al menos una herramienta para elegir. Un día, Josefa fue a entregar vestidos a doña Remedios. Antes de irse, preguntó si podía ver a Rosa. Se encontraron en el jardín, bajo la sombra del fresno. Tomaron limonada. Al principio, hubo silencio. No por desprecio, sino por lo extraño de su conexión, 2 mujeres de mundos distintos unidas por un hombre y un escándalo. Josefa habló primero. Quería agradecerle,
dijo, por lo que su padre hizo por mí, y porque usted me creyó ese día. Rosa tomó la mano de Josefa con firmeza. Te creí porque vi la verdad en tus ojos, y porque, si soy honesta, una parte de mí estaba esperando una razón para no casarme con él. No lo amaba. Josefa sintió una mezcla de alivio y tristeza. ¿Eres feliz ahora?, preguntó con curiosidad genuina. Rosa miró el jardín, como buscando palabras. Sí, dijo al final. No como pensé que sería feliz. No soy esposa ni madre, pero estoy aprendiendo, creciendo, haciendo cosas que importan. Y eso me hace sentir viva. Josefa sonrió apenas. Me alegra. Creo que ambas merecemos algo bueno después de lo que pasó. Hablaron más tiempo. Josefa no contó todo sobre su hijo, no con detalles, pero dejó ver la sombra. Rosa no prometió soluciones mágicas, solo escuchó, y a veces escuchar es lo único digno que se puede hacer. Cuando Josefa se fue, no eran amigas íntimas, pero había un respeto real, de esos que no se construyen con fiestas, sino con fuego. En Morelia, Ernesto Villalobos terminó casándose con la hija de un socio comercial de su padre. Un matrimonio arreglado, conveniente, sin calidez. Su esposa, Cristina, era callada, sumisa, le dio 3 hijos y nunca preguntó por el pasado. Ernesto siguió en el negocio familiar, pero siempre bajo la sombra de don Rodrigo. Nunca recuperó la confianza. En noches de insomnio, pensaba en Pátzcuaro, no con remordimiento, sino con rabia por haber sido expuesto. Nunca buscó reparar. Nunca pidió perdón. Vivió como un hombre que confunde haber sido descubierto con haber sido injustamente atacado. Y eso lo volvió, con los años, un hombre amargo incluso cuando estaba rodeado de familia. 5 años después, en el otoño de 1887, Pátzcuaro presenció otro evento importante. En la hacienda de San Sebastián se organizó una ceremonia donde don Eustaquio anunció públicamente que Rosa sería su heredera principal y administradora de la hacienda. Era casi sin precedentes, una mujer soltera tomando control de una empresa tan grande. Pero don Eustaquio habló con orgullo. Mi hija ha demostrado ser más capaz que muchos hombres que conozco, declaró. Y esta tierra es mía para dejarla a quien yo elija. Elijo a Rosa. Ese día, don Eustaquio hizo otro anuncio. Había establecido un fondo para apoyar la educación de niños en el distrito, con Rosa como administradora principal. Era su manera de convertir el dolor en algo útil. De honrar, sin decirlo directamente, el tipo de valentía que Josefa mostró al hablar cuando hablar podía destruirla. Porque el valor, cuando se reconoce, puede volverse semilla. Josefa asistió a esa ceremonia con Sebastián Ortiz a su lado. Se habían casado 6 meses antes en una ceremonia simple en Uruapan. No hubo espectáculo. No hubo ostentación. Hubo algo más raro y más valioso, amor tranquilo y respeto mutuo. Josefa seguía visitando a Miguel, pero ya no sola. Sebastián conocía su historia y nunca la juzgó. Los Contreras, con una generosidad que parecía imposible, permitieron que Josefa tuviera un lugar en la vida del niño como una tía que lo visitaba, le llevaba regalos, le hablaba con cariño. Miguel crecía sin saber la verdad completa, pero rodeado de amor, y Josefa aprendió a vivir con esa mezcla de alegría y dolor. Esa noche, después de la ceremonia en la hacienda, Rosa salió al balcón y miró el lago de Pátzcuaro iluminado por la luna llena. El agua brillaba como si la noche la hubiera barnizado. Rosa pensó en aquel 18 de octubre de 1882. Pensó en el vestido rasgado, en los gritos, en el humo, en el sonido de vergüenza retumbando. Pensó en Josefa, una costurera sin poder ni apellido, que se atrevió a decir la verdad. Y se dio cuenta de algo que le erizó la piel, aquel día, que parecía el fin del mundo, fue el comienzo de su vida real. Sin esa interrupción, sin esa verdad, ella habría entrado a un matrimonio sin amor y con mentira. Se habría apagado de a poquito.
Habría vivido cumpliendo un papel. Una brisa suave trajo el aroma de bugambilias del jardín. Rosa respiró y sintió, por primera vez en años, paz. No paz fácil. Paz ganada. Y mientras las campanas de la basílica sonaban a lo lejos, marcando la hora como siempre, Rosa pensó que el lago era testigo silencioso de todas las historias humanas, una tras otra, generación tras generación, y que algunas historias, aunque nacen del pánico, terminan transformándose en algo parecido a claridad. Y así, la historia de la boda que terminó en pánico siguió contándose en Pátzcuaro durante años. Cambiaba con cada voz, sí. Pero su esencia permanecía. Una verdad dicha a tiempo puede destruir una fiesta y salvar una vida. A veces el acto más valiente no es quedarte callado para evitar problemas. A veces, lo más valiente es hablar, aunque te tiemble la voz, aunque el mundo te mire, aunque sepas que después nada será igual. Porque hay cosas que deben romperse espectacularmente para que algo mejor pueda construirse. Si te quedaste hasta el final de esta parte, suscríbete y comparte. Y si quieres que continúe con otra historia de bodas malditas en México con este mismo estilo, dímelo en los comentarios y escribe otra historia.